para la grabación, ¿no? En realidad. Bien. Bueno, pues egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari, dakizuenez, hau da esperientzia moderna, ikerketa taldeak antolatu duen 3. nazioarteko mintegia. Gure asmoa da aurten historia garaikidea ikuspegi berriak jorratzea, hundatzea eta eztabaidatzea. En estas jornadas que estamos a punto de comenzar, contamos con la presencia de historiadores e historiadoras que tienen la renovación teórica y metodológica en el centro de sus preocupaciones de trabajo. Gracias a la labor que han realizado estos historiadores y historiadoras, la historiografía española ha avanzado en las últimas décadas enormemente. En este movimiento de renovación, la Universidad de La Laguna tiene un lugar destacado en el panorama historiográfico español. Nosotros queremos dar la bienvenida a Miguel Ángel Cabrera. Creemos que es uno de los máximos exponentes de este movimiento de renovación y para nuestro grupo es un privilegio contar con la presencia de un historiador que ha contribuido con su trabajo al desarrollo de la historia postsocial. La publicación en 2001 de Historia, Lenguaje y Teoría de la Sociedad contribuyó decisivamente a que en el panorama historiográfico español empezara a debatirse la cuestión del giro lingüístico, la importancia del lenguaje y también la importancia de las mediaciones discursivas para comprender y analizar la realidad social. Cabrera en esta obra, además de ofrecernos todo un recorrido por la evolución teórica de las últimas 2 décadas del siglo XX del panorama internacional, planteó la cuestión del lenguaje y planteó una noción de discurso entendida como el conjunto de reglas de significación que permiten a las personas, a los individuos, dar sentido y, y valga la redundancia, dar significado a la realidad en la que viven y también a sí mismos. Me gustaría destacar la repercusión internacional de este libro, de esta obra de Miguel Ángel y también su capacidad para haber creado un grupo de investigación en esta línea, en esta corriente de trabajo en la universidad, en nuestro panorama historiográfico. A partir de ese momento, Cabrera realizó una intensa labor de revisión crítica, diría yo, de los presupuestos epistemológicos de la historia social y de la historia sociocultural, que se tradujeron en artículos indispensables como La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia postsocial, en Ayer, en 2003, o El debate posmoderno sobre el conocimiento histórico y su repercusión en España en Historia social, en 2004. Toda esa trayectoria de revisión crítica desembocó en 2006 en la edición de un dossier de referencia en la revista Ayer titulado Más allá de la historia social, en el que Cabrera, además de avanzar sus presupuestos sobre la historia postsocial, nos acercaba al debate internacional a través del trabajo de autores y autoras como Gabriel Spiegel, Joan Scott, William Sewell, Patrick Joyce o Mary Puby. Desde su perspectiva de análisis teórico, Cabrera también se ha introducido en el debate sobre los límites de la modernidad, precisamente en una contribución en un libro que coordinó, entre otros, Jesús Izquierdo, y aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí hoy con nosotros, que se tituló esta contribución La historia y los historiadores tras la crisis de la modernidad, que se publicó en 2008. Más recientemente, Cabrera ha contribuido decisivamente al debate y a la aclaración de los términos y a la comprensión de lo que son las culturas políticas a partir de trabajos como La investigación histórica y el concepto de cultura política en 2010 o El sujeto de la política, naturaleza humana, soberanía y ciudadanía en 2014. De la misma manera, Miguel Ángel Cabrera en los últimos años ha destinado sus esfuerzos investigadores a repensar el nacimiento de lo social en España. Fruto de ese esfuerzo, recientemente
ha publicado como coordinador de un volumen titulado La ciudadanía social en España, los orígenes históricos en 2013, y también como autor, dentro de esta temática, El reformismo social en España, 1870-1900, en torno a los orígenes del estado del bienestar en 2014. No quisiera terminar esta presentación de Miguel Ángel Cabrera sin mencionar que ha coordinado junto con Inmaculada Blasco, y aprovecho también para darle la bienvenida y saludarle y agradecerle que haya venido, un dossier en la revista Alcores en 2010 sobre la historia postcolonial. La sesión de esta mañana, como sabéis, lleva por título Historia postsocial y renacimiento de lo social. Y en la primera parte intervendrá Miguel Ángel Cabrera y después José Javier Díaz Freire. En medio tendremos una sesión de debate sobre la temática que nos plantee Miguel Ángel. Y ya cedo, sin más preámbulos, la palabra a Miguel Ángel, que va a presentar su ponencia titulada La historia hoy, preguntas y respuestas. Es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Debo antes que nada dar las gracias muy sinceramente a los organizadores del seminario por su invitación. No hace falta decir que estoy encantado de estar aquí y después de escuchar la presentación que me ha hecho la profesora Llona, además me siento muy abrumado y añade un grado más de responsabilidad a mi condición de conferenciante hoy, porque creo que lleva las expectativas a un nivel tan elevado que no sé si seré capaz de satisfacerlo. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es esperar poder corresponder a esas expectativas y que mi intervención les resulte interesante y, sobre todo, útil. Bueno, el tema del que yo voy a hablar, para el que me han invitado, yo entendí que me habían invitado, es el de la evolución reciente y la situación actual desde el punto de vista teórico del campo de los estudios históricos. Lo que yo entiendo por teoría, por lo menos en esta ocasión, es algo muy simple. Es el conjunto de supuestos y de premisas con sus correspondientes conceptos en que se basan los historiadores a la hora de explicar la identidad y la conducta de los sujetos históricos. Es decir, a la hora de explicar por qué las personas se identifican individual o colectivamente de una cierta manera y por qué siguen pautas de conducta determinadas, que es en esencia a lo que nos dedicamos los historiadores, por lo menos los historiadores que entendemos la historia como una disciplina que tiene un objetivo explicativo y no meramente descriptivo, obviamente, ¿no? Este es un tema que inevitablemente requiere un cierto nivel de abstracción. Y eso puede constituir en algunos momentos una barrera entre el que habla y el que escucha. Incluso puede conducir a un cierto aburrimiento, a un cierto tedio, pero es inevitable si reflexionamos sobre la historia como disciplina global que hagamos un esfuerzo de abstracción. Yo intentaré compensarlo todo lo posible, introduciendo y mencionando, ilustrando la reflexión más teórica con ejemplos concretos. Esa es una de las razones por las que creo que, no sé si se ha distribuido una bibliografía, sí, que yo envié, lo que contiene un listado de las obras a las que iré haciendo referencia
a lo largo de mi exposición para evitar, para ahorrar tiempo y evitar entrar en detalle. Digo esto también porque en mi caso, y supongo que en el caso de la mayoría de ustedes, nos consideramos historiadores prácticos, y los problemas que nos planteamos son los problemas prácticos con que nos tropezamos a la hora de intentar encontrar explicaciones satisfactorias y convincentes como digo, la identidad y la conducta de los sujetos históricos y de resolver problemas históricos concretos. Yo no soy un teórico de la historia. Para mí la teoría no es un fin en sí mismo. Para mí la teoría es una herramienta de trabajo. Es un instrumento que utilizo en la resolución de problemas concretos. Pero aún así, insisto, es inevitable que en cualquier reflexión o en cualquier exposición sobre la teoría hay un cierto grado de abstracción que exige del oyente un cierto esfuerzo para elevarse un poco por encima de lo puramente empírico. La tesis que voy a mantener aquí, que voy a argumentar y que voy a ilustrar con esos ejemplos, y que en parte ha adelantado la profesora Llona al hacer una síntesis bastante precisa, creo, bastante exacta de las cosas que he venido planteando desde hace unos años. La tesis que voy a mantener, y que es el resultado de haber estado los últimos años observando con cierto detenimiento cómo ha ido evolucionando la manera en que los historiadores explican los procesos históricos. La tesis que voy a mantener es la de que en los últimos años se ha ido configurando en el campo de los estudios históricos lo que podríamos llamar un nuevo modelo explicativo o un nuevo enfoque teórico. No sé si sería exagerado denominarlo un nuevo paradigma, no sé si llega a constituir o si se ha consolidado ya lo suficiente ese enfoque como para considerarlo un paradigma, pero bueno, lo llamemos como lo llamemos, lo que parece evidente y es claramente reconocible a poco que uno se preocupe de observar qué es lo que qué problemas se están planteando, qué debates se están suscitando y qué soluciones alternativas se están proponiendo, es que efectivamente se está configurando en el ámbito internacional, diríamos, una nueva concepción de la historia que se distingue claramente de los modelos explicativos precedentes, los modelos explicativos utilizados previamente por los historiadores. Ese nuevo paradigma o ese nuevo modelo explicativo es el resultado de una reacción crítica contra los modelos anteriores, alimentada o suscitada por la insatisfacción con respecto al tipo de explicaciones dadas por evidentes en esos paradigmas anteriores. De ahí es donde viene el título de mi intervención, que es la de dudas con respecto a la validez de lo anterior, los debates que esas dudas han suscitado y las respuestas que se están dando. Yo voy a hablar fundamentalmente de las respuestas, pero luego, si hay ocasión en el debate, podemos entrar también en la parte de las dudas y los debates. Para contextualizar adecuadamente lo que está ocurriendo en historia,
y sobre todo para entender el alcance y la profundidad de los cambios, de la ruptura que se está produciendo, es inevitable hacer un breve recordatorio de la situación anterior. Ya en parte también la profesora Llona lo ha hecho, y no quiero ser reiterativo ni quiero ser excesivamente prolijo, pero en la medida en que el cambio que se está produciendo es una reacción explícita con respecto a lo anterior, es inevitable, por lo menos de manera sucinta, hacer referencia a esa situación anterior, es decir, contra qué se reacciona. Bueno, de lo que voy a decir probablemente es superfluo y ya insisto, es un breve, simplemente tiene el sentido de ser un recordatorio. Si los historiadores han utilizado básicamente dos modelos explicativos. El modelo de la llamada historia tradicional y que explica las identidades, es decir, la constitución de los sujetos históricos, sean individuales o sean colectivos, y la conducta, la práctica de esos sujetos, fundamentalmente en términos individualistas. Es decir, se concibe a los sujetos como sujetos naturales, que están preconstituidos, y su conducta como el resultado de sus motivaciones, sus decisiones, su reflexión, o su predisposición natural a actuar de una determinada manera. Es decir, el sujeto típico natural de la historia tradicional es el individuo natural que está cuyo fundamento es una naturaleza humana que se identifica con la condición biológica, por ejemplo, y que determina la manera en que los sujetos se perciben y actúan. El sujeto de la historia tradicional es un sujeto autónomo, es un individuo autónomo que actúa soberanamente y que crea su mundo, las instituciones, las leyes, etcétera, como resultado de un acto de voluntad. Por eso la manera de explicar la identidad y la conducta de esos sujetos consiste, para la historia tradicional, esencialmente en reconstruir el mundo mental o la conciencia o las ideas de esos sujetos. Una vez que sabemos qué motivaciones tuvo un sujeto histórico para actuar, damos por explicada su conducta. Desde comienzos mismos del siglo pasado y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una reacción crítica contra esta concepción de la historia que dio lugar a la llamada historia social. Lo que plantea la historia social es que esta historia tradicional es incapaz de explicar elementos esenciales de la conducta humana. Por ejemplo, los comportamientos colectivos. Si los individuos, si los sujetos históricos son individuos autónomos, racionales, con capacidad para adoptar decisiones y diseñar su sociedad de manera autónoma y voluntaria, ¿cómo se explican las conductas colectivas? Salvo que sea como el fruto de la coordinación espontánea de muchos comportamientos individuales. Frente a eso, lo que la historia social sostuvo es que los sujetos históricos no están preconstituidos, no son sujetos naturales, sino que se constituyen o son el resultado de las condiciones sociales en las que viven. Que por lo tanto el sujeto histórico es un sujeto cambiante, no hay un sujeto natural
y ahistóricos, sino que las identidades cambian y por lo tanto las pautas de conducta cambian cuando cambian las condiciones sociales, el contexto social en que los individuos se socializan, se constituyen en sujetos y actúan. Lo que la historia social hace es sustituirle a una explicación basada en el concepto de causalidad individual por una explicación basada en el concepto de causalidad social. No hace falta recordar aquí cuál fue la plasmación historiográfica concreta de esta nueva concepción. Pues, digamos, el paradigma clásico es el marxista, pero también la escuela de Anales, etc. Fue el tipo de historia que empezó a llegar a España a partir de finales de los 60 y que supuso una profunda revolución o renovación de la investigación histórica en España, traída de la mano pues, de autores como Tuñón de Lara, luego Fontana, etc. Este modelo explicativo evolucionó, sufrió una considerable evolución interna a partir de los años 70 con la aparición de la historia cultural. En la historia cultural lo que objeta a la historia social y lo que propone como rectificación de la historia social clásica es que establece una relación excesivamente mecánica entre las condiciones sociales y la conciencia de los sujetos, con lo cual no deja margen de libertad a los sujetos históricos para desarrollar acciones autónomas. Si los sujetos son meras funciones de un mecanismo impersonal que el famoso barco que decía Althusser, del famoso barco en el que va la humanidad, que arrastra a la humanidad, pero sobre el que la humanidad no tiene la posibilidad de dirigir o de marcar la ruta. Es la historia sin sujeto. El modelo clásico o la primera iniciativa, el primer hito en ese proceso de revisión de la historia social clásica fue la obra de Thompson, claro. Fue el primer intento de llevar al terreno de la práctica investigadora esa nueva perspectiva teórica. Y el resultado, como ustedes saben, es que la historia cultural no niega que las condiciones sociales determinan la identidad y la conciencia y la práctica de los sujetos, pero que no lo hace de una manera tan directa y tan mecánica, sino que lo hace a través de la propia reflexión de los sujetos. Los sujetos se convierten en tales como sujetos conscientes, no son meras funciones inconscientes de la realidad social. Si no hay la clase obrera no existe hasta que se convierte en un sujeto consciente, que es el famoso dictum de Thompson que sintetiza toda su concepción. Pero al mismo tiempo la historia cultural nunca abandonó el supuesto básico de que efectivamente las identidades de los sujetos están implícitas en sus condiciones sociales. Pueden o no manifestarse. Esa identidad puede llegar o no a convertirse en un sujeto histórico plenamente desarrollado. Si la clase obrera, los obreros pueden llegar o no, es posible que no, a adquirir conciencia de clase. Pero la conciencia de clase es algo que está implícito en la existencia de la clase. Es el resultado de la existencia de la clase. O sea, hay una relación causal entre la identidad de clase y la clase. Este es el paradigma, este es el modelo explicativo contra el que se empezó a producir una reacción patente a partir de los años 80 y sobre todo los años 90. Y aquí es donde tengo que pedirles
un acto de comprensión, porque será inevitable que por lo menos durante 2 o 3 minutos me eleve un poco al nivel de la abstracción. Luego intentaré desmenuzar la cuestión con los ejemplos concretos. ¿Qué es lo que ha ocurrido, creo yo, cuál ha sido la novedad fundamental que se ha producido en el terreno teórico en los últimos años? Yo creo que ha sido el cuestionamiento de la premisa teórica de que el contexto social o las condiciones sociales de existencia, como dirían los marxistas, determina la identidad y la conducta de las personas. Dicho, formulado en términos un poco más técnicos, la premisa de que la realidad tiene significados intrínsecos, de la que los sujetos pueden llegar a ser conscientes o no, pero que la manera en que las personas perciben la realidad, la manera en que se identifican a sí mismos como sujetos, la manera en que reaccionan frente al contexto social que les toca vivir, están de algún modo implícitos en ese contexto. Es decir, que si un grupo social desarrolla una determinada forma de identidad de clase, identidad racial, identidad sexual, lo que realmente están haciendo es convirtiendo en identidad o convirtiendo en subjetividad o sintiendo o experimentando algo que está ya implícito en los referentes o en aquellos elementos de la realidad, elementos materiales, que constituyen los referentes de esa identidad. Es decir, que si alguien desarrolla una identidad racial, es porque existe la raza, es porque existe el hecho biológico de la raza. Si alguien desarrolla una identidad sexual, es porque existe el hecho biológico del sexo o de la diversidad sexual. Eso es lo que significa que la realidad tiene significados intrínsecos o que la realidad tiene significados objetivos. Esa es la premisa central de la historia social y de la historia cultural, contra la que empiezan a rebelarse algunos historiadores, como digo, a partir de la década del 90. Lo que estos historiadores sostienen es que, aunque es indudable que hay una relación empírica, real, entre la identidad y esos referentes materiales que sirven de base a la identidad, no es cierto que uno sea el efecto del otro. Es decir, que el hecho de que existen esos referentes no implica que por sí mismo que la correspondiente identidad llegue a constituirse. Que una determinada posición social no implica ni una, aunque sea potencialmente, no implica ni una identidad determinada, ni una forma de conducta determinada. Lo que plantean es que en toda situación histórica, los sujetos o las personas operan en su relación con la realidad con una serie de supuestos sobre los seres humanos y sobre el mundo humano, sobre cómo opera el mundo humano, que son los que generan una determinada
percepción, una determinada imagen, un determinado significado o el significado que las personas dan a esa realidad. Es decir, que los sujetos históricos perciben siempre la realidad o aprehenden la realidad a través de conceptos que preceden a esa realidad. Eso significa que si las personas pueden llegar a identificarse y a actuar como miembros de una clase, como miembros de una raza o como miembros de un sexo, no es porque el fenómeno de la raza, el fenómeno de la clase o el fenómeno del sexo existan, sino porque esos fenómenos son aprehendidos, dotados de significado a través de los conceptos previos de clase, de raza o de sexo. Dicho de otra manera, si un determinado elemento de la realidad se convierte en significativo para un sujeto, no es porque en sí mismo lo sea, sino porque las personas se relacionan con la realidad a través de una trama de conceptos, que es lo que hacen que determinados aspectos de esa realidad se convierten en significativos para ellos. Si esa operación no existe, esos elementos materiales no pueden llegar a convertirse en marcas de identidad y en factores determinantes de su conducta. Si ese concepto previo no existe, esos fenómenos reales por su mera existencia son irrelevantes para la identidad, para configurar la identidad y la práctica de los sujetos. Es decir, si a partir de un determinado momento determinados grupos humanos empezaron a identificarse como miembros de una raza, es porque previamente se había configurado el supuesto de que la raza es un factor determinante para definir la identidad de las personas. Las implicaciones prácticas que esto tiene para los historiadores son enormes, porque implica que hay que reformular por completo nuestro objeto de investigación. En un contexto en el que el concepto de raza no exista, la raza no puede convertirse en una marca de identidad. Y por lo tanto, en esas situaciones es irrelevante a la hora de definir la identidad y de definir la conducta de un sujeto, el color de la piel es irrelevante. Entonces el problema que se plantea para los historiadores no es ya el problema de ver cómo la raza, la clase o el sexo se convierten en sujetos conscientes o en identidades conscientes. Ese no es el problema. El problema que tiene que explicar el historiador es por qué en un determinado momento determinados elementos de la realidad o determinados fenómenos reales se convierten en relevantes para las personas a la hora de definir su identidad y de diseñar su práctica. El problema no es ya si y por qué y cómo la clase obrera adquiere identidad de clase. El problema es por qué la clase, es decir, por qué la pertenencia a un determinado grupo social se convirtió en un determinado momento en un factor determinante de la identidad de las personas y en un factor causal, en un elemento causal de su práctica. Sí, ¿por qué las personas en un momento determinado, por qué los trabajadores en un momento determinado empezaron a actuar como clase? En contra de lo que quería la historia social, eso no se explica fundamentalmente como el resultado de la mera proyección ideológica de la existencia de la clase.
el ejemplo clásico, uno de los ejemplos clásicos que se suele utilizar y al que recurren muchos de estos historiadores, es la relación que existe entre subordinación social y opresión. El hecho de que existan grupos sociales que ocupan una posición de ser subordinada en la sociedad es una evidencia empírica. Hay grupos que ocupan una posición dominante y otros que ocupan una posición subordinada. Pues las mujeres con respecto a los hombres en determinadas situaciones, los obreros con respecto a los patronos, los negros con respecto a los blancos. Los no nacionales con respecto a los nacionales. Se podrían ampliar la lista de ejemplos indefinidamente. Pero la cuestión que la historia social nunca se planteaba, o nunca se planteó, porque daba por supuesta la respuesta, es porque a partir de un cierto momento los sujetos o las personas que ocupan una posición subordinada empiezan a concebir esa posición como una relación de opresión. Porque empiezan a concebir su situación como una situación injusta, intolerable, que requiere ser resuelta o modificada. Sí, porque las mujeres en un momento determinado llegaron a la convicción de que su situación de subordinación con respecto a los varones era una situación injusta. Por lo tanto, era una situación moralmente intolerable. Ese es el problema que la historia social nunca se planteó. Porque la historia social daba por supuesto de que cuando eso ocurría, lo que se estaba produciendo era simplemente una toma de conciencia de algo que estaba implícito en la realidad y de la que los sujetos, pues, a través de la reflexión, en el curso de la práctica, en el curso de los conflictos, en el curso de sus experiencias vitales, de las que se van dando cuenta. Se van dando cuenta de que están oprimidos, de que están explotados o de que están discriminados. Lo que historiadores críticos como a partir de los años 90, como Joan Scott o muchos otros, empiezan a sostener es que esa conexión que se establece entre subordinación y opresión no es el resultado de un acto de conciencia, de toma de conciencia, sino que es el resultado de una construcción significativa de la posición social subordinada. Es decir, que la subordinación no pudo empezar a percibirse y experimentarse como opresión hasta el momento en que aparecieron históricamente determinados conceptos o determinada concepción del mundo, si la queremos llamar así, que modificaron la percepción que los subordinados tenían de su posición. Si las mujeres, tomando el ejemplo de Scott, las mujeres no pudieron llegar a concebir su situación de subordinación como una situación de opresión hasta el momento en que aparecieron conceptos como el de igualdad, como el de libertad, como el de derechos naturales, etc. Fueron esos conceptos los que hicieron que las mujeres empezaran a percibir su situación como una situación de opresión. Es decir, que empezaran a concebir la subordinación femenina como una situación no deseable, como una situación no natural, como una situación que entraba en conflicto con los derechos naturales o con la igualdad, o con el derecho a la libertad, o con el derecho a igualdad de las mujeres. Entonces, lo que hay entre la operación que
se produce entre el hecho real de la subordinación y la concepción de esa subordinación como opresión, no es simplemente una toma de conciencia, es un proceso de reconstrucción significativa del hecho de la subordinación que se produce a partir del momento en el que los sujetos subordinados disponen o empiezan a hacer uso de una serie de conceptos o de supuestos sobre los seres humanos y sobre el mundo humano, que hacen que la subordinación adquiera un nuevo sentido, adquiera el sentido de ser una situación de opresión. Y es en ese momento en el que, obviamente, esos sujetos adquieren una nueva identidad y comienzan a desarrollar, si se convierten en sujetos, la mujer se convierte en sujeto político, como dice Scott, y empieza a desarrollar una práctica, una estrategia de acción completamente diferente, cuyo objetivo es alcanzar o lograr la emancipación, es decir, acabar con la situación de opresión. Ni esa identidad ni esa práctica consecuente es el mero resultado de la existencia de la subordinación. Es el resultado de una rearticulación significativa de un hecho que hasta ese momento no había tenido ningún impacto o efecto causal sobre la identidad y la práctica de las mujeres. Es decir, eso es el momento en que la subordinación deja de concebirse como natural, como lo había sido históricamente, y empieza a concebirse como una situación anómala, injusta, indeseable, etc. Lo mismo se puede decir de cualquier tipo de identidad, las identidades raciales. Solo cuando los sujetos dispusieron del concepto de raza, y eso no ocurrió hasta el siglo XIX, pudieron empezar a identificarse como miembros de una raza. Si se convirtieron en sujetos raciales y empezaron a actuar como tales. No digamos de las identidades sexuales, que ha sido uno de los temas clásicos de renovación de la investigación histórica. Si el concepto de sexualidad, antes de la aparición del concepto de sexualidad, es decir, del supuesto de que el sexo en general y las preferencias sexuales de una persona es un factor determinante de su identidad, de su psicología, de su personalidad, esa forma de identidad y las prácticas correspondientes no pudo haber existido antes de la aparición previa del concepto de sexualidad. Es en este sentido en el que decía que desde esta perspectiva el concepto precede a la identidad y la hace posible. Sin la existencia previa del concepto, esa identidad no puede constituirse, porque esa identidad no está implícita. Un referente identitario que hoy nos parezca natural, como el racial, el sexual o el nacional, no puede tener existencia antes de la aparición de los correspondientes conceptos de raza, de sexualidad o de nación. Por supuesto, aplicar ese tipo de conceptos explicativos a una situación histórica previa a su aparición es un anacronismo histórico, que no explica nada, lo que hace es, al contrario, enturbiar la comprensión, obstaculizar la comprensión histórica. Yo creo que este proceso de renovación teórica de la historia ha recibido un impulso sustancial de un campo de los estudios históricos que se ha desarrollado mucho en los últimos años, que es la llamada historia postcolonial.
yo creo que la historia postcolonial es o está siendo uno de los motores fundamentales de renovación de los estudios históricos. Y creo que no le estamos prestando la suficiente atención al impacto que está teniendo en el terreno teórico la historia postcolonial. La historia postcolonial, como empezó en los años 80 como un movimiento entre historiadores del tercer mundo de recuperar la historia de los grupos sociales subalternos, fundamentalmente de los campesinos y de las mujeres, que no tenían visibilidad en una historia en la historia incluida, a veces la historia social, que solo se ocupaba de las élites. Pero en los años 90 los historiadores postcoloniales dieron un paso más y empezaron a plantear que el problema no era tanto el de la no visibilidad de los subalternos, como el hecho de que los historiadores utilizaban, o que los conceptos que los historiadores utilizaban para analizar y dar cuenta de las sociedades postcoloniales eran conceptos constituidos en la cultura occidental, pero que no eran aplicables a las sociedades no occidentales. No servían para explicar la conducta de los sujetos en sociedades no occidentales. Conceptos como clase, conceptos como sociedad, conceptos como género, conceptos como naturaleza o cultura, eran conceptos específicos de la cultura occidental, pero que eran herramientas de conocimiento inadecuadas para explicar el comportamiento de sujetos que vivían y actuaban en sociedades en las que esos conceptos no existían. Este problema lo describe muy bien, el problema con el que se enfrentaron algunos historiadores lo describe muy bien una antropóloga norteamericana que es Saba Mahmood, y que se va a Egipto a estudiar el movimiento de las mujeres de las mezquitas. Sin mujeres, un movimiento religioso femenino en Egipto, suponía un revival que participaba en un movimiento de revival de la religión musulmana. Con lo que ella se encuentra, el problema que ella plantea, explicado muy resumidamente, es que después de llevar un tiempo trabajando con estas mujeres, se dio cuenta de que el bagaje conceptual que ella llevaba no le servía para entender el comportamiento y la conducta de estas mujeres. Porque ella iba con conceptos como los de libertad, igualdad, autonomía. Se dio cuenta de que conceptos que los historiadores habían tomado como conceptos analíticos que reflejaban fenómenos objetivos que eran universales, como el hecho de que todos los seres humanos aspiran a la libertad, o el hecho de que en cualquier situación histórica las condiciones materiales de vida determinan la conducta de las personas, no eran fenómenos universales, eran fenómenos específicos de la cultura occidental en la que existían conceptos como los de sociedad, como los de clase o como los de individuo, pero que esos conceptos no operaban como factores causales en sociedades en las que los conceptos como tales no existían. ¿Qué problema planteaba eso? El problema que planteó fundamentalmente es el de reconocer que, aparte de que los conceptos teóricos son culturalmente específicos y no universales, que
había que desarrollar herramientas analíticas nuevas, que tenían que partir inevitablemente de la idea o de la premisa de que hay que comprender a las sociedades en sus propios términos, de que no se puede aplicar de manera irreflexiva conceptos que tienen un origen cultural específico a sociedades en las que tales conceptos no existen. Claro, esto obligó a revisar por completo el paradigma de la historia social, que partía de que en cualquier situación histórica la estructura económica determina la conducta y las identidades. Por ejemplo, porque para empezar, esto planteaba, y con esto termino, aparte de problemas teóricos, un problema empírico. Es decir, es que hay, por ejemplo, hay historiadores postcoloniales, y utilizaré el ejemplo, pero no quiero pisarle el terreno a la profesora Inmaculada Blasco porque hablará del tema mañana. Por ejemplo, hay historiadoras que están planteando que hay sociedades en las que no existe el género. Es decir, que hay sociedades en las que el sexo no opera como un factor definidor de los roles sociales de hombres y mujeres. Y que aplicar el concepto de género al estudio de esas sociedades constituye, digamos, una aberración desde el punto de vista teórico. Desde esta perspectiva, ¿en qué sentido hay que renovar o reformular el objetivo de la investigación histórica? Bueno, en el sentido de que el objetivo de la investigación histórica no es ya reconstruir el mundo mental o las ideas o el pensamiento de los actores históricos para explicar sus acciones, que es lo que hacía la historia tradicional, que el objetivo no es tampoco reconstruir los contextos sociales o las condiciones sociales en las que los actores operan como pensaba la historia social, sino que lo que hay que hacer es reconstruir el conjunto, tratar de reconstruir o de recuperar el conjunto de conceptos a través de los cuales los sujetos históricos experimentan su mundo, se perciben y se definen o se identifican a sí mismos, y a partir de los cuales establecen sus estrategias de acción, sus expectativas vitales y sus objetivos. Porque es a través de esos conceptos, o porque es la mediación de esos conceptos, lo que convierte realmente a las personas en sujetos históricos y explica las pautas de conducta que adoptan. Siento no haber tenido tiempo para ilustrar todo esto con ejemplos concretos, pero bueno, espero, si ahora hay interés y hay tiempo, también poder introducir algunos ejemplos concretos de cómo algunos historiadores están resolviendo en la práctica esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu magnífica exposición. Ahora tenemos 3/4 de hora para plantear debate y para plantear cuestiones. Iré cogiendo palabras.